Y en esta carpeta main, ese primer contenedor little que realizamos, lo tenemos para trabajar sobre la clase del dashboard. Ojo, dentro de el main, nosotros el dashboard lo ubicamos hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer como un contenedor que me traiga esta parte de dashboard e inicio y trabajaremos entonces este botón de exportación y posteriormente estos cards. Entonces vamos a seguir en la configuración de este head. Lo dejamos con la clase little, pero como dijimos que lo vamos a usar como contenedor, dentro de este vamos a usar un contenedor para el título. Lo usamos nuevamente con la etiqueta de div y a este le vamos a dar una clase que vamos a llamar left o la ubicación izquierda. Y dentro de este vamos a usar un título con la etiqueta H1, el cual le vamos a poner dashboard, que sería este título grande, porque luego usaríamos otra para este texto más pequeño en el que estamos dando a entender dónde estamos ubicados. Dentro de ese mismo contenedor vamos a poner como un listado el dashboard y el inicio. Entonces, como va a ser un listado, etiquetamos la etiqueta UL. Esta la podemos nombrar como un class drum, como un breadcrumb drum. Y dentro de esta vamos a manejar las viñetas. Recuerden que una viñeta se usa con la etiqueta lead. Vamos a manejar una etiqueta de referencia. La vamos a dejar de referencia en navegación. La vamos a dejar sin navegación y la vamos a nombrar dashboard. Vamos a crear una etiqueta más, pero esta la vamos a relacionar a un icono. La trabajamos dentro de las opciones de la lista, es decir, etiqueta lead, como si fuera una viñeta. Y vamos a copiar este icono. Es muy parecido al símbolo de mayor que. Vendría siendo este icono que les dejo. Y vamos a trabajar una etiqueta más para mencionar el inicio. Entonces a esta le podemos poner una clase active. La dejamos sin referencia de navegación. Y le ponemos el título inicio. Entonces ahí lo que construimos fue este mensaje inicial. Como les mencionaba ahorita, al no tener todavía un estilo definido, él me queda como almacenado por acá debajo de este estilo predominante. Ahorita que pasemos al CSS vamos viendo cómo se va realizando la conversión. Entonces vamos a proceder a trabajar sobre este botón de exportar. Seguimos dentro del mismo contenedor al inicio de este main, pero no dentro de las etiquetas, es decir, tendríamos que estar entre estos dos div. Vamos entonces a generar una etiqueta de navegación, la dejamos sin referencia y a esta le vamos a poner una clase que vamos a llamar botón de descarga. A este le vamos a trabajar un icono que simula esa nubecita de descarga. Esta es la clase del icono. Hago referencia a esta nubecita y vamos a trabajarle un etiqueta spam que nos diga exportar Excel. Y vamos a ponerle una clase de texto. Vamos a trabajar un poco sobre estos tres cards que tenemos con esta información de pedidos, usuarios y ventas, para que de una vez hagamos la configuración de toda esta parte. Entonces, para esto tenemos que trabajar nuevamente por listas. Esto yo lo trabajé por listas. Creamos una etiqueta UL. Seguimos dentro del main, pero por fuera de ese principal. A esta le vamos a dar una clase bots info.
Y vamos a trabajar con unas etiquetas relacionadas al título icono en lista. Entonces trajemos una primera etiqueta y a esta le vamos a dar el icono de check, que es como el que me muestra esta listica de verificación. Este es el icono que estamos usando. Y vamos a trabajarle una etiqueta spam para el texto que queremos diligenciar. Dentro de esa etiqueta le dejamos la clase text. Casi todos los spam en el proyecto los venimos trabajando con text. Y dentro de esto vamos a poner un título, lo podemos manejar con H3. Ese título va a ser 2635, que son las ventas, los pedidos, perdón. Y vamos a manejar un párrafo de pedidos. Entonces, ambos funcionan para test, tanto el H3 como el P, tanto el título como el párrafo. No hay problema con usar cualquiera, yo simplemente por variedad dentro de HTML muestro diferentes opciones. Vamos a reutilizar dos botones más, recuerden que son tres. Lo único que hacemos es cambiar datos, por ejemplo, en este cambiaríamos el icono que estamos importando y los datos. Serían 524 usuarios. Y en este también cambiamos el icono por el de dólar. Serían 254.336 y sería total ventas. Hasta acá entonces ya tenemos todo ese componente. De ahí hacia abajo ya sería un nuevo componente que sería el componente de estado de pedidos y de ranking de ventas. Entonces, como yo vengo trabajando por componentes y mostrando visualización, vamos a empezar a trabajar sobre esta visualización. Como les dije, generalmente en este lado se agrupa todo lo que yo creé sin estructura. Entonces, lo que vamos a realizar es empezar a darle esa estructura desde nuestro estilo. Volvemos a nuestro archivo CSS y vamos a trabajar con nuestro main. Entonces, recuerden que el main está dentro del ID de content, dentro de una sección. Entonces llamamos la sesión, llamamos la etiqueta y empezamos a darle un estilo. Le vamos a dar un ancho del 100%. Le vamos a trabajar un padding en dos dimensiones. Serían 36 píxeles por 24 píxeles. Le iríamos a trabajar un font family. Este font family viene de las variables definidas y usaríamos la que nombramos como Poppins. Ese sería el estilo de letra. Vamos a trabajar una altura máxima. Esta va a ser calculada. ¿Por qué calculada? Porque no podemos ocupar todo el espacio, porque todo el espacio ya me está trabajando otros componentes que lo que haría sería sobreponer si me excedo en ese espacio. Y trabajamos la ubicación automática. Vamos entonces a trabajar un poquito sobre el head little. Ahí vamos con un poquito de formato. Vamos a trabajar sobre la clase. Al ser clase la llamamos con punto head-little. Y vamos a trabajar un display flash. Vamos a trabajar una alineación de ítem centrada. Vamos a trabajar un justify content centrado. Recuerden que esos dos ítems de line y justify son para centrar horizontal y vertical. Vamos a trabajar un justify content con space between. Eso es más un espaciado entre los cards o los componentes dentro de este título. Vamos a trabajar un grid grab en 16 píxeles. Es un espacio entre cada uno de las tablitas. Y un flex raw. Acá por algún motivo estoy notando que yo almaceno información y no la veo reflejada. Y cuando voy y actualizo, no me funciona el servidor. Entonces lo más probable es que me va a tocar volver a lanzar el live server. Me va a tocar volver a lanzar el live server. Entonces le vamos a abrir con live server y esperamos o recargamos de una vez mientras él intenta ejecutarse. Miren que ahorita no me está ubicando los cambios y ya sí me los está ubicando. Por ejemplo, cuando noten eso,
intenten refrescar y miren que yo refrescando perdí como el enlace a la página. Entonces ahí asumo que era que el iServer no estaba funcionando, lo vuelvo a lanzar, recargo la página y miren que ya otra vez se volvió a conectar el servidor. Ya que solucionamos este tema con el iServer, volvemos a nuestro estilo para seguir trabajando. Vamos a trabajar un poquito sobre ese título H1 de Dashboard. Entonces lo utilizamos, nos ubicamos con la izquierda y nos ubicamos en H1. Vamos a dar estilo para tamaño de letra. Vamos a dar estilo de negrita en tamaño 600. Vamos a dar un margin button de 10 píxeles. Y vamos a trabajar un color con la variable dark. Si almacenamos ahí, el cambio sería en el botón de dashboard, en este. Vamos a seguir trabajando hasta esa ubicación izquierda con la clase breadcrumb, que es la que le dimos a este segundo botón dashboard. Veamos tal cual es la clase y trabajamos el estilo. Display face, align items de manera central, alineación de items y un grid gap. Ese grid gap lo vamos a manejar de 16 píxeles. Ahí lo único que hicimos fue como ajustar un poquito la ubicación de estos dos. Vamos a trabajar un poquito en este breadcrumb sobre esas etiquetas li. Entonces lo copiamos tal cual es. Y le sumamos la etiqueta li. Ahora vamos a trabajar el estilo, que sería, acá vamos a trabajar un estilo de color para el texto. Vamos a usar una variable que tenemos almacenada, que es la dark. Reutilizamos y ya no solo vamos a trabajar sobre el listado, sino que vamos a trabajar sobre la etiqueta A. Y a esta le vamos a trabajar también un color con la misma variable, pero dark gray, es decir, más claro. Y un pointer event lo vamos a eliminar para que no pase nada, ya que es una variable informativa. No es un card de acciones, sino informativo. Y seguimos trabajando sobre el add, pero esta vez en la clase que nombramos add. A este le manejamos un color blue, cuando hablamos blue desde la variable definida como blue, y un pointer events en unset. Mostramos cómo va quedando eso. Hicimos más claro esto, la separación de acá y el color de esto, para que se parezca mucho a este. Noten ahí que no se está reflejando ese colorcito azul acá. Entonces vamos a validar. Tendríamos que estar validando en este último que almacenamos, en el active. Si ustedes ven, en este momento no nos está quedando del mismo color este botón a este inicio. Puede haber un porqué. Cuando nosotros vamos al documento, vemos que por acá en el inicio solo trabajamos dentro de la clase. Y recuerden que todos veníamos trabajando con esta etiqueta A. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que corregirla. ¿Por qué? Porque debía quedar, es como viene la otra, la etiqueta, la navegación de referencia. Hicimos fue mal la clase, entonces tenemos que corregirla. Etiqueta, navegación, eliminamos referencia y la clase acti queda dentro de A. Y este era el botón de inicio. Entonces por eso no nos estaba funcionando ese cambio, que nosotros almacenábamos ese cambio del color blue y no notábamos la diferencia. Miren que ya sí se nota, así como se ve acá,
sino que veamos este mismo tono negro en esto. Entonces, ojo con eso cuando estén desarrollando. No solo almacenen y guarden código, sino que miren qué parte del código están modificando, vayan y vean, esto es un mapa, es decir, todo lo que yo estoy haciendo acá es un mapa de todo lo que yo tengo escrito acá. ¿Qué es lo que pasa? Si a mí esto no me está funcionando, vaya, compare qué es lo que usted escribe acá y se da cuenta. Por ejemplo, yo ahí me di cuenta que tenía la clase ARTI, pero no la tenía dentro de la referencia porque yo la estaba pidiendo dentro de esta referencia, sino que la tenía dentro de esta etiqueta y tenía mal configurada la etiqueta de navegación. Entonces hay que tener en cuenta todo eso para poder saber cómo corregir errores dentro del desarrollo. Vamos a trabajar entonces sobre este Little, pero esta vez en el botón de descarga. Lo llamamos entonces como button download. Y empezamos a trabajar el estilo. Recuerden que este sería el estilo de ese botón que dice Excel. Entonces, altura de 36 píxeles. Página en 2 dimensiones, que serían 0 y 16 píxeles. Border radius, 36 píxeles. El background lo vamos a usar con la variable blue. El color del texto lo vamos a usar con la variable light, pero la que es clara. Vamos a usar un display flex y vamos a usar un justify content de manera centrada. Vamos a usar una line items también de manera centrada. Vamos a usar un grid gap de 10 píxeles y vamos a usar una negrita de 500. Entonces debería estar viendo reflejado en este botón. Miremos que ya cambió el formato del botón. Nosotros para esos cards les pusimos varias clases, texto y botsinfo. Vamos a empezar a trabajar sobre esa clase botsinfo. Lo llamamos tal cual está la clase y empezamos a dar un estilo. Ese estilo de esta clase va a empezar a ubicar estos iconos, este título y este párrafo. Usamos un display en función de grid. Cuando nosotros escogemos grid, lo volvemos como columnas de una tabla. Usamos el grid template para hacer la configuración del tipo de tabla que queremos usar. Y la definición en columnas. Queremos que sea un repeat, que sea auto fit. Y queremos un mínimo y máximo 240 píxeles. Un FL. Queremos un grid gap 24 píxeles y queremos un margin top de 36 píxeles. Entonces vemos cómo se va generando esa distribución en grid, es decir, como en columnas de una tabla. Esa es la manera en que manejamos ese estilo desde CSS. Vamos a seguir trabajando sobre ese estilo. Recuerden que nosotros trabajamos una etiqueta lead dentro de este estilo. Es decir, podemos usar el mismo mainbot simple, pero le sumaríamos un lead. Y el estilo sería un bind de 24 píxeles, un background. Ese background lo vamos a manejar con la variable light, la que es clara. Trabajaríamos un border radius de 20 píxeles. Recuerden que los border radius son para redondear las esquinas. Y trabajaríamos un display flex.
Vamos a trabajar una Align Item Center para centrar. Vamos a trabajar un grid guard de 24 píxeles. Y ya vemos cómo va tomando esa forma de cards y cómo se va aproximando a esto. Vamos a trabajar un poquito sobre los iconos. Pues para yo trabajar esos iconos trabajo con la misma clase. Lo único es que recuerden que nosotros le dimos clase BX a todos los iconos, entonces así los llamaríamos. Y empezamos a manejar una clase en un estilo. Entonces queremos un ancho máximo que manejamos con width, que va a ser de 80 píxeles. El ancho máximo es sobre el tamaño máximo del card. La altura máxima también va a ser de 80 píxeles. Todo está dentro del card, no por fuera de la página. Un redondeado con border radius. Ese redondeado va a ser en las esquinas de 10 píxeles. Un tamaño de letra con 36 píxeles. Un display flex para permitirnos la manipulación de sus componentes. Un justify content para centrar. Y un align items de manera central. Almacenamos y vemos cómo se modifica el estilo. Vamos entonces a trabajar sobre los colores de cada uno de esos iconos. Ahora vamos entonces a trabajar de manera independiente cada uno de los formatos en color de los iconos. Entonces seguimos trayendo nuestro principal, nuestra clase BotSimple. Acá vamos a traer lead, que es el componente en el cual tenemos el primer icono, y vamos a hacer uso de una pseudoclase estructural. ¿Cómo así? La pseudoclase es nth child. Cuando nosotros hablamos de child, hacemos referencia a una selección dentro de varios componentes. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros acá como clase lead tenemos 3 componentes. Entonces, si yo lo quiero manejar de manera independiente, al yo usar esa pseudoclase estructural child, él me va a identificar en cascada el número de componentes que haya, el child 1, el child 2 y el child 3. Entonces, al yo decirle al child 1, estoy diciéndole que venga y me traje de manera individual este. Vamos a verlo reflejado en el formato, ya que le vamos a dar un formato y vamos a ver que se refleja únicamente en este. Vamos a trabajarlo para que veamos esto. Entonces, dijimos que en el child 1 y que estamos trabajando sobre la clase icono, que es la clase BX. ¿Por qué BX? Porque miren que así estamos trabajando la clase de los iconos. Entonces, dijimos en el child 1 sobre la clase BX, es lo que acabamos de escribir acá. Y a esto le vamos a dar un background. Ese background tiene la variable lightBlue. Y le vamos a dar un texto, o sea, un color de blue. Almacenamos y vemos el cambio en este componente. Ahí estamos tomando únicamente el icono. Vamos a trabajar sobre el segundo child. Podemos copiar tal cual, pero lo único que sería es cambiar el color de la variable y el número del child. Entonces ponemos child 2. Y la variable del background que vamos a utilizar ya sería light yellow. Y el color sería yellow. De una vez modificamos el child 3. Y a este le pondríamos un light orange. Con el color orange. Y miramos que ya tienen estilo estos cards. Vamos a trabajar un poquito sobre ese texto. Pues sobre, cuando hago referencia a los textos es a esto, porque esto viene como texto. Vale, un poquito
este formato de los números más grandes y de el texto un poquito más clarito que lo que lo vemos acá. Entonces, ya vamos hasta la parte li, hasta la clase li. Y recuerden que esas clases las llamamos texto. Y tenemos dos, la H3 y la P. Vamos a trabajar primero sobre la H3. Recuerden que yo se los mencioné acá, les dije, es para identificarlo y tenerlo separado. Tenemos la H3 para los números y la P para los textos. Vamos a trabajar primero entonces con los números. Vamos a darle un tamaño, usamos font size de 24 píxeles. Vamos a darle una negrita, usamos font weight de 600. Y vamos a trabajar un color que vamos a usar con la variable dark. Usamos la misma exportación de componentes cambiando únicamente el H3 por la P. Y en este solo vamos a manejar color y va a ser la variable dark. Almacenamos y notamos un poquito el cambio en el tamaño de los colores y lo otro solo es en tamaño más clarito. La diferencia en que este se ve más oscuro es por el uso de la negrita. Hasta acá, entonces, ya le dimos estilo a nuestro componente de tarjetas que representan como una consolidación de los indicadores. Entonces, ya tendríamos que estar empezando a trabajar sobre esta tabla de pedidos, empezar a poner este componente de pedidos. Vamos entonces a dirigirnos nuevamente a nuestro HTML y empezaríamos a trabajar sobre esa clase.